¿Empezamos? Buenas tardes. Abrimos la sesión del Pleno del 27 de noviembre de 2024, tratando los siguientes asuntos. El primer punto, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 8 y 15 de noviembre de 2024. ¿Votos a favor? Pasamos al segundo punto, que es el expediente 5787/2024, aprobación del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos para gastos y obligaciones y de control inherente a la toma de razón en contabilidad sobre derechos e ingresos. Paso la palabra a la señora interventora. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como comenté en las comisiones, esto es un expediente que se propone desde la propia intervención para establecer un sistema de fiscalización más eficaz y más eficiente, que mejore la gestión de los expedientes y no queden paralizados en la intervención durante demasiado tiempo, porque se viene a determinar unos requisitos básicos y mínimos de fiscalización, sin perjuicio de su fiscalización posterior, que aunque ya venía establecida en las bases de ejecución del presupuesto, pues se ha decidido traer al Pleno para darle más transparencia y más desarrollo al expediente, para que también no solo los concejales de toda la corporación, sino que las propias áreas tengan conocimiento de cuáles son los extremos que serán objeto de fiscalización en cada expediente. Pasamos la palabra al portavoz del PP, de Vox, de Podemos. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Vale, pues pasamos al tercer punto, el expediente 5878/2024, moción del Grupo PSOE de la adhesión al manifiesto institucional de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Paso la palabra a la concejala de Igualdad. Buenas tardes. Manifiesto institucional de la FAN con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 2024. Se cumplen 24 años desde que la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar carta en el asunto, impulsando actividades que eleven la conciencia pública en este respecto. En España, en lo que llevamos de 2024, ya son 42 mujeres a las que han arrancado la vida a la violencia de género. Un año más, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAM, se une a esta conmemoración contra la violencia de género, mostrando nuestra solidaridad contra todas las víctimas. Compartimos su dolor y combatimos su causa y la de sus familias. La ONU lo expresa con claridad. La violencia contra las mujeres y niñas, arraigada en una de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio y la estigmación y la vergüenza que sufren las víctimas. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU de 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en todas las etapas de sus vidas. Desde los gobiernos locales debemos reforzar nuestras miradas sensibles al género, debemos aunar esfuerzos para poder paliar el daño real causado en las vidas de las mujeres y las niñas, y a todos los niveles, como consecuencia de la violencia machista, más aún en estos tiempos o momentos de crisis
cuando, según las personas expertas y los organismos autónomos nacionales e internacionales, están alertando de que en época de crisis el enfoque de género deja de ser un asunto prioritario. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, constituyó el cambio que hizo posible en España que los poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de la violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. En los últimos años, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandado por el movimiento feminista, ha supuesto un antes y un después para abordar desde las instituciones la violencia de género. El citado pacto está poniendo a disposición de los territorios y entidades locales los fondos para prevenir, combatir la violencia de género. Este pacto ha logrado unir a las fuerzas políticas e institucionales del país para mejorar la situación de las mujeres víctimas de esta lacra y para luchar contra la situación indigna para cualquier sociedad. Mediante Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado, se realizaron los cambios legislativos más urgentes para ampliar la protección y el amparo de las víctimas, de sus hijas e hijos. En este 24º aniversario de la designación de la ONU del día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las entidades locales debemos jugar un papel fundamental aglutinando y cohesionando el ecosistema local, alzando nuestras voces desde el compromiso y la cooperación del municipalismo para expresar lo siguiente. Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. El agresor debe de saber que no encontrará nunca complicidad por su acto. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad. Combatirla desde su origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación. La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad. Tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen. La labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección de las mujeres víctimas. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra las mujeres. Aunemos nuestras fuerzas y luchemos para erradicar la violencia machista. 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Paso la palabra a los portavoces. Nuestro apoyo total y nos adherimos a este manifiesto. Vale, pasamos entonces a las votaciones, si os parece. Perdón, le he dado la palabra y la hemos pasado. Pero bueno, ven, dígame. Bueno, quería manifestarle que nosotros condenamos de una manera rotunda todo tipo de violencia, cometa quien la cometa. En su discurso de investidura hablaba usted de hacer más política feminista, ¿cierto? Al hilo de lo que usted dijo y en referencia a la unión del FAM a esta conmemoración, me gustaría decirle, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha que debe ser la oportunidad para combatir la violencia y sus causas y para promover la unidad y la concordia entre nosotros, en lugar de aprovecharla para promover ideologías que dividen y enfrentan a los españoles y crean una guerra de sexo, como lamentablemente ha ocurrido en España desde hace años. Es decir, declaraciones, actos, homenajes y manifestaciones se suceden estos días sin abordar las verdaderas causas de la violencia que se origina en el ámbito doméstico, entre personas que deberían de convivir en un entorno de concordia, entendimiento y respeto. Cada año comprobamos cómo se utiliza a las víctimas de situaciones verdaderamente dramáticas en sus hogares para obtener rédito político, convirtiendo a las mujeres en colectivos que interesan a los partidos únicamente para sus cálculos electoralistas, mientras a la vez olvidan a las demás víctimas de la violencia, hijos, hermanos, abuelos y parejas. Además, se utiliza el dolor para destinar ingentes cantidades de dinero de todos los españoles a financiar asociaciones que, en teoría, se dedican a combatir la violencia contra las mujeres, cuando la verdad es que no solo no lo han conseguido,
sino que son auténticos chiringuitos que se dedican solamente a colocar a los enchufados de los partidos y a engañar a los españoles que de buena fe han confiado en ellos y les creen. La realidad es cruda. Las leyes de género y el Pacto de Estado contra la violencia de género ni han reducido el número de víctimas ni han disminuido los delitos violentos. Al contrario, las cifras de muertos crecen y gracias a la ley del sí, solo es sí, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, se ha rebajado la pena a centenares de violadores y pederastas. Y hasta noviembre de 2023, que es cuando ya se paralizaron los datos. Escarcelaron a 126 violadores y se benefició a 1.233 delincuentes sexuales. A este tipo de política feminista a la que usted se refiere, yo les pido que seamos serios, que estamos hablando de un tema muy grave. Y vuelvo a repetir, condenamos todo tipo de violencia, cometa quien la cometa. Gracias. Nosotros también condenamos todo tipo de violencia. La convivencia debe ser en libertad, en respeto y en igualdad. Pero resulta que desde el año 2003 han matado 1.300 mujeres. Ni en todos los años que ha estado ETA ha matado a tantas personas. Entonces esto es una violencia estructural que solo afecta a las mujeres. Las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos más de la mitad de la población. Y hay un problema social, de derecho y de ciudadanía y de democracia. Por lo tanto, en que un día reivindiquemos que tenemos derecho a vivir y que la sociedad nos tiene que responder en ese derecho y que todas las administraciones debemos de estar trabajando para que así sea, que no muera ni una más, creo que es nuestro deber, sobre todo como representantes políticos. Y el mío también. Porque si lo que estamos haciendo cuando nos sentamos aquí es trasladarle a las mujeres un mensaje de que sus muertes o sus asesinatos no son importantes, ¿qué estamos haciendo? Yo no he trasladado eso. Respecto al este mes, por lo menos, y por 25 de noviembre, debemos de respetar a todas estas personas y pensar en el dolor que han sufrido, en el dolor que ha sufrido su entorno y en todas las que están sufriendo. Y todos los medios que tenga este equipo de gobierno los va a poner a disposición de que esas mujeres no sufran más. Muy bien. Pasamos al punto 4. Perdón, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría absoluta, por 12 votos a favor y una abstención. Pues pasamos al punto 4, expediente 4677/2024, moción del Grupo Vox para el traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España. Paso la palabra al portavoz de Vox. Quería hacerle también, antes de leer la moción, la iniciativa, una reflexión sobre la inmigración, lo que nosotros consideramos que debe ser la inmigración. Nosotros consideramos que debe ser una inmigración ordenada y controlada. Ordenada y controlada, son dos términos muy importantes. ¿Cómo creen ustedes que se pueden sentir los inmigrantes que ya están consolidados en el municipio, que trabajan honradamente día a día, que luchan por sus familias, que luchan por sus intereses, que han aprendido nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, que pagan sus impuestos y que escolarizan a sus hijos aquí? ¿Cómo se tienen que sentir cuando vean llegar a otros que con la ley del mínimo esfuerzo, no todos por supuesto, y gracias a sus políticas tienen los mismos derechos o más que los que ya están aquí establecidos? Me gustaría que le preguntasen a ellos. Aquí en CENE hay bastante. España, al igual que el resto de Europa, está sufriendo una invasión migratoria sin precedentes que está poniendo en grave riesgo su futuro, con consecuencias nefastas para la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los españoles. Esta invasión migratoria está promovida por la élite de Bruselas, que en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a la familia y los trabajadores españoles, ha
optado por un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales y trata de imponer un disolvente modelo de sociedad multicultural. En España, la situación ya ha superado cualquier límite posible. La llegada masiva de inmigrantes ilegales ha sido constante en los últimos años, alentada y subvencionada directamente por los gobiernos de uno y otro signo. En este sentido, el último informe quincenal de inmigración ilegal del Ministerio del Interior revela que a fecha del 21 de agosto de este año han entrado en España 35.456 inmigrantes ilegales, lo que representa un aumento del 62,8% con respecto al mismo periodo del 2023, 13.676. Lejos de hacer frente a esta crisis, los españoles han sido testigos de una auténtica farsa perpetrada por el Partido Socialista y el Partido Popular, que gobiernan juntos en Bruselas. Ambos partidos, incapaces de hacer frente a las imposiciones de una élite bruselense que ha invitado a millones de inmigrantes ilegales a desplazarse a Europa a su propia proinmigración y de fronteras abiertas. Fingen un desacuerdo en lo que el modelo migratorio se refiere, tratando de distraer a los españoles en el apoyo de medios de comunicación subvencionados y eludiendo su responsabilidad al escudarse en las diferentes competencias de las administraciones involucradas. Nada más lejos de la realidad. El apoyo por parte del Partido Socialista y del Partido Popular a un modelo de inmigración ilegal masiva ha quedado claro tanto en la toma en consideración como en el debate de totalidad de la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España en el Congreso de los Diputados. La irresponsabilidad por parte del Partido Socialista y del Partido Popular al apoyar y alentar la inmigración ilegal tiene consecuencias directas en la vida nuestra, de los españoles, pese a que sus líderes y portavoces lo nieguen. Los españoles de a pie ya están sufriendo en sus barrios las bondades del multiculturalismo, apuñalamientos, machetazos, así como un mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales, en suma, una mayor inseguridad. Ello sin olvidar el hecho de que la inmigración masiva pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles. Solamente Vox ha advertido del sinsentido de este modelo inmigratorio, pese a los insultos y demagogias de partidos políticos, medios de comunicación subvencionados y asociaciones, que cuando no son cómplices del drama que supone en sí la inmigración, véase la dramática cifra de muertes en el mar, por ejemplo, miran para otro lado y se niegan a afrontar la realidad y las consecuencias de sus decisiones. Es por ello por lo que Vox se ha negado y se negará a ser cómplice de cualquier decisión que implique importar inseguridad a los barrios españoles. Y ya lo tenemos, por ejemplo, el ejemplo más reciente fue la salida de nuestro gobierno de Castilla y León, de Aragón, de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Extremadura. Primero, en un primer lugar, se habló de un reparto de decenas de inmigrantes ilegales, tratando de ridiculizar la decisión de Vox. Luego resultó que en lugar de decenas eran unos pocos cientos, y al concluir el verano se ha podido comprobar que finalmente han sido decenas de miles la llegada de inmigrantes ilegales que han violentado nuestras fronteras, alentados por el efecto de llamadas de populares y socialistas para alegría y lucro de las mafias del tráfico de personas que beneficia esta tragedia. Pretenden convertir a las Islas Canarias, Ceuta, Melilla en centros de desembarco desde donde repartían a inmigrantes ilegales por el resto de España. Todo ello en contra de la voluntad de los vecinos, que se niegan a ver como en sus barrios, en sus pueblos, en sus plazas, en sus calles, el acoger de estos inmigrantes tiene unas consecuencias que lo llevan para su seguridad sobre todo y su prosperidad. Porque nosotros queremos pueblos seguros y barrios seguros, pueblos donde nuestros hijos puedan jugar en la calle, donde las niñas y adolescentes puedan jugar a pasear o simplemente estar sin miedo a ser acosados o agredidos. Por ello es vital que todos los representantes públicos afronten con honestidad y contundencia el problema que supone la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque está en juego el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. Si se quiere acabar con toda forma de inmigración ilegal, es necesario poner fin a todas las políticas de efecto llamada que han llevado a miles y miles de personas a jugarse la vida y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa, con la complicidad de la ONG y de mafias de tráfico de personas.
Se debe trasladar un mensaje claro de cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España. Es por ello, en pleno del Ayuntamiento de Félix de la Vega, insta al Gobierno municipal a rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal, alentada y promovida por el Partido Popular y el Partido Socialista, los cuales son coalición en Bruselas. Exigir al Gobierno de la Nación la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en el término municipal. Rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en nuestro municipio. Declarar al municipio de Félix de la Vega como un municipio que no apoya a las asociaciones y ONG que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. Y promover que todos los fondos que actualmente se destinan a fomentar el efecto llamada y financiar a la inmigración ilegal se destinen a trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, con sus padres, y en su caso, y aquellos que lo deseen, a la ciudad belga de Bruselas, donde ustedes gobiernan conjuntamente. Impulsar la celebración de una consulta popular relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana, en la cual se plantee la expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en el municipio. Y por último, promover las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permita a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales. Muchas gracias. Paso la palabra al portavoz del PP. Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir con nuestra línea de trabajo por CENES y todo lo que sea nacional se nos escapa de este municipio. O sea que nosotros nos abstenemos en esta moción. Portavoz de Podemos. Buenas tardes. Tras leer la moción solo veo tres posibilidades. La primera, que la haya redactado usted sin informarse correctamente. Opción que descarto tras ver que esta misma moción se ha presentado en casi todos los municipios de España. La segunda, que le han pasado la moción para que también se presente en CENES y usted la presenta sin contrastar la veracidad de lo que expone. Y la tercera, y más probable, ya que a lo que nos tiene acostumbrado el grupo político Vox, presentarla sabiendo que su contenido está embarrado de bulos y mentiras. Entre las mentiras que emprendan esta moción, le voy a enumerar algunas. Se afirma que existe, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, una política de puerta abierta. Lejos de esta afirmación, el último pacto migratorio europeo, que para presentar esta moción le recomiendo que se lea, cuya última modificación fue aprobada en abril de este año, hace retroceder el derecho al asilo europeo, haciendo que cada vez más gente pueda ser detenida de facto en todas las fronteras de la Unión Europea. España, por desgracia, ya es ejemplo de estas prácticas con las devoluciones en caliente, que van en contra de toda la normativa internacional de los derechos humanos. En relación a la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, presentada en el Congreso de los Diputados, también le recomiendo que se la lea, incluye la regularización de 500.000 personas llegadas a España hasta noviembre de 2021 y quienes llevan años, incluso décadas, viviendo, trabajando y contribuyendo a construir este país, pero de manera irregular por las trabas que plantea la ley de extranjería. Un tercio de ellas son niños y niñas, muchos de los cuales han nacido aquí y no cuentan con los mismos derechos que cualquier otro niño por el estatus migratorio. España no sufre ninguna invasión migratoria que ponga en peligro la seguridad y prosperidad de los españoles, sino que todo lo contrario. El trabajo que aportan los inmigrantes es lo que está permitiendo la prosperidad de muchas zonas de España, o está permitiendo, por ejemplo, que nuestros mayores tengan unos cuidados y que gracias a su contribución laboral las pensiones nuestras y de nuestros mayores se estén recuperando y puedan seguir siendo sostenibles en el futuro, a pesar del expolio sufrido hace unos años de la hucha de las pensiones por parte del gobierno de la derecha. Tampoco es verdad que las personas migrantes en situación administrativa irregular puedan optar a ayudas o subvenciones del Estado por estar empadronados. Empadronarse es uno de los requisitos para poder iniciar el trámite de residencia, pero la ley de extranjería obliga a las personas extracomunitarias a vivir al menos 2 años en situación irregular. Tras ese tiempo y pasar todas las trabas que supone obtener este permiso de residencia, en cuanto se le facilita un NIE, y como todos sabemos, sin un NIE o un DNI, es imposible solicitar ningún tipo de ayuda por parte del Estado, comunidad autónoma o ayuntamiento. Otra gran mentira
es que quieren atribuir los problemas de seguridad a los inmigrantes. En CENE sabemos bien quiénes pueden ser violentos y desde luego no son los inmigrantes con los que convivimos sin ningún problema. Aquí los únicos que generan inseguridad son quienes, como ustedes, pretenden diseminar odio y discriminación sobre otras personas con bulos y mentiras. Una persona puede no tener papel en regla o estar indocumentada, pero nunca, nunca puede ser ilegal, por el simple motivo de que es un ser humano, por sentido común y porque así nos hemos comprometido firmando los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos. Y si ustedes no respetan estos acuerdos, son ustedes quienes quieren romper la legalidad y quieren romper España. Por tanto, decirle que nunca votaremos a favor de ninguna medida o propuesta que fomente los discursos de odio, la xenofobia, los bulos y las mentiras. Y por último, aprovechando esta intervención de mi parte y de mi grupo municipal, queremos dar nuestro agradecimiento a la población inmigrante de CENE por su contribución a nuestra sociedad, por su trabajo, por su apoyo a los cuidados de nuestros mayores, por abordar muchas veces los trabajos más duros y en general por enriquecernos con vuestros elementos culturales que nos hacen ser mejores, nos hacen poder avanzar para poder ser una sociedad más diversa y plural. Y de parte de Podemos CENE de la Vega, muchísimas gracias. ¿Se me ve? Mire, no voy a valorar las palabras del portavoz de Podemos porque yo creo que están fuera de contexto. Voy a repetir las mías, ¿de acuerdo? Y las mías son: somos partidarios de una inmigración ordenada y controlada. Lo demás es un cero a la izquierda, ¿de acuerdo? En contestación solo voy a decir que mi exposición puede ser un cero a la izquierda. La suya, su exposición, es más característica de una taberna alemana de Múnich de los años 30, no de un pleno de un pueblo en el siglo XXI. Bueno, yo sí voy a comentar que la competencia nuestra y de este equipo de gobierno, y creo que de esta corporación municipal, son las personas que viven en nuestro municipio, los vecinos y vecinas que viven en nuestro municipio, independientemente de si tienen documentación, no tienen documentación, quiero decir, por solidaridad, por democracia y porque vivimos en una sociedad en que en muchos casos necesitamos también de estas personas para el propio desarrollo económico del municipio, en muchos casos. Y sin más vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Uno. Yo tengo dos, ¿no? ¿Votos en contra? No, tienes que ponerlo. ¿Abstenciones? Queda rechazada la moción por mayoría absoluta por 8 votos en contra, 1 voto a favor y 4 abstenciones. Vale. Pues pasamos a la actividad de control. El punto 5. Dar cuenta de los decretos dictados por la alcaldía comprendidos entre el 2024 -1199 de 4 de noviembre y el 2024-1294 de 20 de noviembre. Si tenéis alguna observación, ninguna, pues pasamos al punto número 6, dación de cuenta de aceptación de dedicaciones parciales y exclusivas. ¿Tienen alguna observación? ¿No? Pues pasamos a la parte de ruego y preguntas. Pregunta del Grupo Municipal de Vox, ¿no? ¿Creen ustedes que con el cambio de cromo acaecido durante los últimos 3 meses en la corporación se podrán centrar en los problemas reales de los ceneros? Bueno, primero decirle que creo que esta pregunta no cabe en un pleno por el tono en que está elaborada. Yo creo que un poquito más de educación, pues no creo, porque ni cambio de cromo no creo que sea la expresión más adecuada para un pleno. Pero de todas maneras le voy a contestar. Gracias. Nosotros somos del mismo partido político, defendemos el mismo programa electoral y somos las mismas personas.
Quiero decir, aquí ha habido un cambio por unas circunstancias personales que yo creo que a todo el mundo hay que respetarle, porque no sabemos, cada persona tiene sus propias circunstancias, pero que pueden estar seguros los ceneros y las ceneras de que nosotros vamos a seguir trabajando por el mismo camino. Muy bien, gracias. La pregunta pasamos. Pasamos a la pregunta 8, punto 8, la pregunta: ¿tiene previsto el equipo de gobierno elaborar un borrador a entregar a toda la corporación junto con un informe realizado por la intervención y poder convertirlo así en propuesta de presupuesto y poder someterlo al Pleno Municipal? Pues en esto les voy a contestar que vamos a seguir todos los procedimientos legales establecidos para la elaboración de un pleno, y además que en mi toma de posesión yo abrí a que todo aquel que quisiera participar que tenga sugerencias y que tenga propuestas para la mejora de vida de la gente que vive en nuestro municipio, que este equipo de gobierno está dispuesto a escuchar eso. La pregunta en relación a los presupuestos. ¿Vale? Perdón, me he equivocado, pero es respecto a los presupuestos. Se llevarán a cabo todos aquellos procedimientos establecidos en la ley y estaremos abiertos a escuchar las propuestas y sugerencias de otros grupos políticos. Es más, yo creo que enriquecerán y pueden enriquecer los presupuestos de este gobierno municipal. Es decir, que no se van a aprobar este año. Yo creo que le he contestado a su pregunta. ¿Se van a aprobar yo este año? Yo creo que le he preguntado a su pregunta. Sí, le he contestado a su pregunta. ¿Sí o no? Que yo creo que le he contestado a su pregunta. Necesitaremos el tiempo necesario y adecuado para que los presupuestos sean los mejores que podamos llevar a la aprobación del Pleno, para desarrollar las políticas que queremos desarrollar durante el año 2025. Vale, es decir que no, y que deberían de haber estado aprobados en diciembre del año 2023. Gracias, que me ha contestado, sí. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Si quiere alguien hacer algún... ¿Tienen ustedes pensado de las distintas mociones presentadas por los distintos grupos municipales y que están aprobadas en el Pleno, llevar alguna a buen puerto? Sí, vamos a tener la revisión de todas estas mociones y vamos a poner en marcha todas aquellas que hayamos aprobado. Contaremos con los que lo habéis presentado para ir negociando, ir viendo cómo se pueden poner en marcha, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias y se cierra la sesión del Pleno.